De Sevilla se ha escrito, se ha hablado y se ha cantado muchísimo. Cuna del flamenco, parte importantísima de la historia de España y para muchos una de las ciudades más bonitas del mundo, este es uno de los lugares de Europa con más monumentos por metro cuadrado. Palacios árabes, patios, monasterios, bosques urbanos, calles estrechas y construcciones modernas conviven creando una de las ciudades más reconocibles que se pueden visitar. Este es uno de esos vídeos en los que os voy a pedir que os sentéis y veáis hasta el final porque esta ciudad tiene tanto que ofrecer que vale la pena disfrutar cada rincón. Bienvenidos por segunda vez a Sevilla. La ciudad más bonita del mundo. ¿Qué va a decir un sevillano? Seguro que hay un montón de ciudades preciosas en España que todavía no conocemos, pero para mí esta es la ciudad más bonita de España sin duda. Es que da igual donde mires. Un ejemplo. Es que es maravilloso. Por Sevilla cierto, tiene un color especial. Advertencia, estamos en plena pandemia, julio de 2020. Cuando nos veáis sin mascarilla es que no hay, como veis, nadie a nuestro alrededor, ni se espera que haya nadie. En parques y demás. Incluso en la calle, porque la verdad es que ahora mismo el turismo está muy parado y no hay apenas turistas, así que es un muy buen momento para enseñaros esta ciudad tan maravillosa. De verdad que es que vale la pena venir una vez y otra vez y otra vez. La historia de Sevilla empezó con los fenicios, a los que siguieron cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Todas estas etapas han dejado huella en la ciudad, que hoy conserva muchísima historia en cada calle, especialmente las del casco histórico. Urbanismo romano, estilo musulmán y construcciones reutilizadas y adaptadas por cada civilización que tomaba el control han dado forma a la ciudad y la han convertido en un referente histórico y turístico en el mundo. Sevilla, como no puede ser de otra forma, tiene algunos de los monumentos más visitados de España y este es uno de ellos. El año pasado recibió más de 2 millones de visitantes. Este año, con la situación, pues obviamente van a ser unos pocos menos. Es el Real Alcázar de Sevilla, un complejo palaciego que se ha construido en diferentes épocas. Empezó a construirse en la Alta Edad Media, pero también tiene restos islámicos, restos góticos. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 87 y es residencia también oficial de la monarquía española cuando viene aquí a Sevilla, lo cual lo convierte en el palacio en uso más antiguo de Europa. Vamos a ver. Asentado sobre estructuras romanas y paleocristianas, el gran esplendor del Alcázar proviene de la época musulmana, a la que posteriormente se hicieron añadidos como el Palacio Gótico. Es tan raro verlo sin nadie que creo que vale la pena dejaros con las imágenes. Vamos a descansar un poco porque hace todo el calor que os imagináis y un poquito más. Como os decía antes, este es uno de los lugares más visitados de España y ya veis por qué. Es espectacular y la mezcla de estilos la verdad es que es muy difícil de ver y muchos sitios recuerda incluso a la Alhambra de Granada. Los que seáis muy fans de Juego de Tronos vais a reconocer ahora en los jardines del Alcázar que vamos a recorrer la ciudad de Dorne. Atentos. Estos son los jardines más antiguos de Sevilla. Reformados y ampliados, siempre han mantenido sus características musulmanas, con fuentes, creando parcelas ajardinadas y haciendo uso de dos elementos que se ven en todas partes en la ciudad: azulejos y naranjos.
Como os decía, es casi imposible caminar por Sevilla sin encontrar restos de su historia. A la orilla del brazo del Guadalquivir que atraviesa la ciudad se encuentra la Torre del Oro, perfectamente conservada hasta hoy, pero voy a aprovechar esta ocasión para recomendaros hacer lo que veis, disfrutar de un paseo al atardecer y los increíbles colores del cielo sevillano. Hablando de recomendaciones, la imponente Catedral de Sevilla y la Giralda, la torre que sirve de icono de la ciudad, son aún más espectaculares de noche. Sobre todo si visitáis la ciudad en verano, aprovechad el fresco cuando cae el sol para poder apreciar los miles de detalles de su exterior. Pongo la gorra con vuestro permiso, que ya parecía que acababa de salir de la ducha. Bienvenidos a uno de mis lugares favoritos de toda la ciudad de Sevilla. Esta es la Plaza de España, que se terminó de construir en 1929 para la exposición iberoamericana. Tiene un significado muy bonito que a mí me encanta y es que mirad, como veis, tiene una forma semicircular y representa un abrazo de España a sus antiguos terrenos en el continente americano. Tiene un montón de detalles preciosos que ahora os enseño, incluyendo barandillas de cerámica pintadas a mano, y ahí en el fondo hay bancos donde todas las provincias españolas están representadas. Vamos a dar una vuelta. Este es uno de todos los detalles que os comentaba que hacen de este un lugar tan especial. Por cierto, que por aquí la gente monta en barquita, aunque como os digo, entre la hora que es y la situación internacional, tenemos la ciudad para nosotros solos. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. My hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I make your fall. Y este de aquí es uno de los edificios más icónicos de toda la ciudad de Sevilla. Le llaman el Costurero de la Reina. Es el primer edificio neomudéjar de toda la ciudad. Le llaman el Costurero de la Reina porque se dice que María de las Mercedes de Orleans, mujer de Alfonso XII, venía aquí. Lo que pasa es que es imposible porque se terminó de construir unos años después de que ella muriese, pero ya os digo que es muy icónico de la ciudad. Está aquí al lado de uno de los brazos del río Guadalquivir. The best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I El calor es a Sevilla lo que las nubes al cielo, pero aquí los parques y jardines son mucho más habituales que en otras ciudades de España. Por supuesto con influencia de su historia y también con monumentos, algunos como el enorme Parque de María Luisa son verdaderos pulmones verdes de la ciudad. Este de aquí es el Museo de Artes y Costumbres. Populares. ¿Qué costumbres, por ejemplo? Pues por ejemplo de trajes de flamenca, Por que ejemplo. antes por ejemplo se empezaba la falda mucho más arriba, eran menos entallados, sombreros antiguos, Abanicos. hay abanicos. Ahora está cerrado por la situación internacional, pero cuando vengáis es un sitio que vale mucho la pena. show me what you can do. Make a move. Este es el Parque María Luisa y una de las cosas que más me gustan de este parque, que además es precioso, que tiene un montón de rinconcitos como este, que son pequeñitos y muy privados, en los que puedes venir pues a cogerte un libro o lo que sea y te sientas por aquí. Quizá no a las 4 de la tarde, pero La ciudad de Sevilla tiene muchos días de calor al año y por eso hay dos cosas. La primera, plazas con un montón de árboles, estos son naranjos para dar sombra, y la segunda, calles muy estrechitas donde la sombra... ¿What? Bueno, la otra cosa que hay que da sombra son callecitas muy estrechas donde siempre hay sombra, pero yo creo que esto es Sevilla diciéndome ¡cállate ya! Esta ha sido la culpable de este árbol de aquí, así tal cual. ¿Cuáles eran las posibilidades? Seguimos de paseo por Sevilla y hemos llegado a la calle Judería, que es el principio de la judería. todos estos barrios, estos dos barrios que son el barrio de Santa Cruz y el barrio de de San Bartolomé, Se le conocen como la judería. la ¿no? judería, sí, son unas calles muy estrechitas en las que realmente no entra mucho el sol, están muy fresquitas, son muy bonitas y tienen muchos patios andaluces. Y sobre todo mucha personalidad, es una de las zonas más reconocibles de la ciudad de Sevilla. Además aquí está la calle del Agua, que es una calle preciosa. Me y acuerdo de superagradable. la otra vez. Vamos de paseo.
lugar en Sevilla que no hace mucho tiempo que se terminó de construir, ¿no? No, era como unos 10 años. Pues desde entonces es una visita obligada en el centro de Sevilla. Son estas setas que se llama el Metropol Parasol. Oficialmente Metropol Parasol. Cuesta 5 euros entrar, pero los sevillanos como él no pagan nada. Y desde aquí arriba se pueden ver todas las iglesias, la catedral, la vista es preciosa. Una ciudad originalmente romana y entonces pasa una cosa, cada vez que se intenta construir algo, por ejemplo las setas que acabamos de visitar, cuando se pica el suelo se encuentran restos de ciudades romanas. En el que hay muchos menos turistas en Sevilla, se puede entrar a sitios que normalmente están llenísimos. Este es uno de ellos, el Patio de San Eloy, es un restaurante donde la gente suele venir a tomar tapas y es verdad que es un poco difícil encontrar cosas veganas aquí, pero nosotros hemos parado a tomarnos un gazpachito. A vuestra salud. Sevilla experimentó un cambio muy grande en el año 1992, por cierto, la primera vez que yo vine aquí con 5 años, porque se celebró la Exposición Universal del 92, la Expo del 92. Que yo recordaré siempre al muñequito, que la mascota que se llama Curro, que era un pájaro con un arco iris en la cabeza. Yo tuve un pez que se llamaba Curro. Durante mucho tiempo las instalaciones, una vez acabada la Expo, quedaron abandonadas. Sí, había muchos pabellones muy bonitos, como por ejemplo este, que es el pabellón de Marruecos. Que ahora os lo enseñamos bien. Incluso hay un cohete ahí a lo lejos que ahora os vamos a enseñar. En fin, hay muchas cosas que además a mí me traen muchos recuerdos. Vamos a dar un paseíto por aquí. Esta zona no es tan turística, pero es un trocito de la historia de Sevilla. Tiene un feeling además como muy raro, ¿no? Como... Sí, como que algo muy grande pasó aquí. Futurista, quizá, no sé. Sí. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. En la misma isla donde se organizó la Exposición Universal de 1992 se encuentra el Monasterio de la Cartuja, que le da nombre a la isla. Precisamente en la biblioteca de este monasterio fue donde Colón se preparó para asegurarse el apoyo de los reyes católicos a sus expediciones. La Semana Santa Católica es una de las fiestas más grandes de Sevilla y las procesiones de imágenes desde algunas iglesias son un gran reclamo turístico de la ciudad. Una de las más aclamadas sale desde aquí, la Basílica de la Macarena, junto a los restos de la antigua muralla de Sevilla. Sevilla fue... Un color especial. Me he cargado la mascarilla. Desde la época romana, Sevilla estuvo protegida por esta muralla que veis aquí detrás de nosotros. Lo que pasa es que esta muralla fue cambiando porque por esta ciudad pasaron de todas las culturas que se puedan imaginar. Hay un trocito aquí en la Macarena, que es el más grande, y también tienes un trocito cerca del Alcázar, ¿no? Sí. Sí. Vamos, que era una ciudad amurallada, pero ya hoy en día la ciudad ha crecido mucho más allá de las murallas. Y llegó a tener hasta como 80 puertas. Imagínate. 18, no 80. ¿Seguro? 18. Como os contaba hace un rato, en todas las ciudades de origen romano es muy común ir caminando, igual que ocurre en Roma, y encontrarse, en este caso, unas columnas de la época de Adriano. Una cosa muy curiosa es ver cómo seguramente 5 metros para abajo ese es el nivel original de la ciudad en la época romana, y después se ha ido construyendo, todas las civilizaciones han ido poniendo su capa y hoy estamos pues bastante por encima. Última parada de este viaje por Sevilla, el archifamoso barrio de Triana, al otro lado del Guadalquivir y conectado a través del puente de Triana tan querido por los sevillanos. Y
Y aquí en pleno barrio de Triana quedan unos restos de una de las épocas más oscuras de la historia de España, que es la época de la Inquisición. Este de aquí es el Callejón de la Inquisición, que se llama así porque muy cerquita de aquí estaba el Tribunal de la Inquisición. Los reos que eran conducidos por este callejón iban o a ser juzgados o a ser condenados en la hoguera. Bueno, os decía al principio que para mí esta es la ciudad más bonita de España y opiniones siempre hay para todos los gustos, pero es difícil discutir la magia de Sevilla. Sí, es verdad, aquí hace bastante calor, pero decidme en qué lugar del mundo, da igual a dónde mires, que siempre te sorprenderás de tanta belleza. Yo, la verdad, conozco muy pocos sitios así y cada vez que vengo a Sevilla me enamoro un poquito más. Y hasta aquí, recordad darle al botoncito de suscribir si no lo habéis hecho aún y nos vemos en el próximo vídeo. Hala, pues al final del vídeo os pongo. ¡Ah! Me ha dado en toda la cara. ¡Ah! Tenía espinas. Y le llama el costurero de la reina porque Y le llaman el costurero de la reina porque María... La ciudad de Sevilla tiene muchos días de calor al año. ¡Uy! Barrio de la Judería. Aquí es donde... Joder.